Amén. Gloria sea dada a nuestro Padre Celestial, que vive y permanece por los siglos de los siglos, a quien es la honra, la exaltación, porque verdaderamente Él es digno de todo el reconocimiento y de la alabanza de nuestros corazones por su gran amor inmenso con el que nos ha amado. Hermanos, vamos a seguir estudiando la carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios. En este caso vamos a estar viendo el capítulo 5, versículo 15 al 17. Son 3 versículos que contienen grandes riquezas en glorias, grandes revelaciones para cada uno de nosotros, donde vamos a poder aprender muchas cosas de estos solos 3 versículos que se nos presentan en este momento. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios Creador de los cielos y de la tierra, agradecidos estamos, oh Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, y es una nueva oportunidad, oh Señor, para que nosotros podamos conocerte aún mucho más, conocer acerca de esa sabiduría, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros por medio de tu amado Jesucristo, para que nosotros verdaderamente, oh Señor, conozcamos acerca de tu voluntad, oh Señor, para con tus hijos. Padre, es mi oración de que sostengas con el poder de tu Espíritu Santo al predicador, y que puedas abrir el entendimiento de cada uno de todos los corazones que están aquí presentes y vía redes sociales. Padre Santo, glorifícate en tu amado Jesucristo. En acción de gracias te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, mediante el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, nosotros hemos estado viendo una consecuencia verdadera acerca de cómo despojarnos del viejo hombre, que es andar en amor, que nosotros verdaderamente tenemos que dejar toda la pecaminosidad que solíamos traer arraigada dentro de nosotros mismos, pero hemos comprendido a cabalidad y con exactitud inmediata de nuestro Padre Celestial en la persona de Cristo, vía la iluminación del Espíritu Santo, cada vez que nosotros abrimos esta palabra inerrante, infalible, transformadora de mentes, de corazones, capaz de que verdaderamente nosotros podamos tener una mayor comprensión acerca de lo que Dios ha demandado a cada uno de nosotros. De ahí la importancia que tenemos que corresponder a ese llamado que Dios nos ha hecho para vivir como hijos de luz, andando en amor. En este caso, el tema del mensaje de hoy es andad en sabiduría, o andad como sabios, de tal modo que es un llamado que Dios nos hace solemnemente a cada uno de nosotros, a que, como Él es sabio, nosotros aprendamos a andar como nuestro Padre Celestial, que Él es sabio, de tal modo que Él nos hace esta gran exhortación, este gran llamamiento divino, poderoso para cada uno de nosotros, reconociendo que es de Él la autoridad que procede, que viene hacia cada uno de sus hijos, para que nosotros podamos tener una vida llena de complacencia a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, porque si algo debe de buscar la criatura, amada iglesia, es vivir una vida que pueda complacer a su Creador, que pueda verdaderamente agradarle en todo sentido. De ahí que nosotros leemos la palabra de Dios como el apóstol Pablo en este versículo 15, él comienza diciendo: mirad pues. Cuando él dice mirar, él está diciéndonos: observen, sean cautelosos, tengan un raciocinio, un razonamiento verdaderamente objetivo, que ustedes puedan hacer un análisis, que ustedes verdaderamente puedan observar. ¿Qué cosa? Con diligencia tienen que verdaderamente ser ávidos,
ser rápidos y a la misma vez tienen que tener mucha precaución en la diligencia. ¿De qué forma? De cómo andan, de cuál es su estilo de vida en el que ustedes están dirigiendo. El apóstol Pablo dice, observen con mucho cuidado, con diligencias con mucho cuidado. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, dice el apóstol Pablo. Cómo se conducen, cómo viven, cómo es su estilo de vida. Sus patrones de conducta tienen que ser observables a la luz de la palabra de Dios, porque todo cristiano debe de tener un parámetro que nuestra vida pueda compararse, o pueda, mejor dicho, que nuestra vida pueda verdaderamente tener un patrón de conducta que sea conforme al estándar que es la palabra de Dios que Él ha establecido sobre cada uno de nosotros. Es un llamado. Observemos pues con diligencia, con mucho cuidado, cómo andamos. No como necios, óigase la palabra que el apóstol Pablo usa, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo hace verdaderamente dos expresiones: que no andemos como necios, sino como sabios. ¿Y quién es una persona necia? ¿Quién es aquel necio? Necio es todo aquel que niega a Dios. La palabra de Dios me dice que verdaderamente un necio es un ignorante, es un falto de inteligencia y razón. Alguien que vive apartado de los mandamientos y voluntad de Dios. Dice el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1, nos enseñan que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ustedes pueden ver verdaderamente que el apóstol Pablo hace un llamado, que no andemos como los necios. Los necios en su corazón dicen, no hay Dios. En otras palabras, no están sujetos a los mandamientos o la voluntad de ese Dios verdadero que existe, pero que ellos niegan en su corazón. De tal modo que ellos son sabios en su propia opinión y se van guiando mediante el propio razonamiento pecaminoso, caído, y no verdaderamente andan en los mandamientos, en la voluntad de Dios, porque lo niegan, porque viven apartados de Dios. De tal modo que podemos tener una gran lección y una gran enseñanza, que necio es toda aquella persona que niega a Dios, o que dice en su corazón que no cree en Dios, que no existe Dios, alguien que está apartado de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ver verdaderamente, amada iglesia, que el necio, como lo dice Proverbios 24:9, el pensamiento del necio es pecado. Proverbios capítulo 24, versículo 9, el pensamiento del necio es pecado. ¿Por qué razón el pensamiento del necio es pecado? Porque tiene un pensamiento entenebrecido, oscurecido, que es tinieblas, que es pecaminoso. Y todo eso va en relación a transgredir los mandamientos, las leyes, la voluntad de Dios, y él solamente anda pensando en hacerlo mal, aunque él piense que él es sabio en su propia opinión, aunque él piense que él anda bien, que él anda en su rectitud moral, en su propio camino, sabiendo de que está completamente perdido, desligado, separado, apartado de la voluntad de Dios. El necio no quiere reconocer que hay un Dios a quien hay que rendirle cuentas. El necio vive su propio camino, apartado de Dios, pensando que todo lo que él hace es correcto, y a la misma vez se va hundiendo aún mucho más, como una barca que se va hundiendo en el mar, y verdaderamente no es rescatado. ¿Por qué? Porque él está dado a la idolatría de su propio pensamiento, de su ego, apartado del conocimiento de Dios, porque no quiere verdaderamente reconocer que hay un Dios a quien nosotros tenemos que someternos, a quien nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad y agradarle en todo tiempo. Por el contrario, cuando el apóstol Pablo dice que no seamos necios, sino que vivamos y andemos como sabios, por el contrario, a una persona necia, la palabra de Dios nos dice que una persona sabia recibe los mandamientos de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 8, expresa lo que yo acabo de mencionar, que por el contrario a una persona necia, una persona sabia sí recibe los mandamientos de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos. ¿Y quién es una persona sabia?
Una persona sabia es toda aquella persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador y tiene muchos conocimientos, pero a la misma vez esos conocimientos Él los pone por obra, los aplica a su diario vivir. Nosotros podemos ver cómo un sabio verdaderamente recibe los mandamientos, dice Proverbios 10:8. Ahora, si analizamos Proverbios 10:8, el que está recibiendo los mandamientos es porque cree que hay un Dios que ha establecido los parámetros, los mandamientos, para que verdaderamente Él los ponga por obra, de tal modo que es diferente al necio. Él sí cree que hay un Dios, hay un dador de la vida, hay un dador y un legislador. Hay alguien a quien hay que rendirle cuenta, hay alguien a quien hay que obedecerle. Esa es una persona sabia, alguien que sí reconoce a un Dios soberano y es completamente contrario a una persona necia que no quiere nada con Dios y dice en su corazón que no hay Dios. Proverbios 1:7 nos dice a todos nosotros, y es muy común este versículo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todo hombre comienza a ser verdaderamente sabio cuando respeta a Dios. ¿Y cuando respeta a Dios? Cuando pone por obra sus mandamientos, cuando le obedece, cuando se somete a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12:2. De tal modo, amada iglesia, que a la misma vez el proverbista Salomón, en su capítulo 1, versículo 7, en el proverbio, él dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos rechazan, desprecian, no quieren nada acerca de la sabiduría, no quieren conocer nada acerca de Dios. Una persona prudente procede con sabiduría. Los cristianos tenemos que aprender a proceder con sabiduría, pero eso va a depender de la prudencia también con la que nosotros vivamos. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Es esencial la prudencia en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué razón? Jesucristo nos enseñó y lo dijo: no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros tenemos un buen tesoro guardado, escondido dentro de nuestros corazones, emanando y irradiando por la presencia del Espíritu Santo gloriosamente dentro de nosotros mismos, vamos a poder ser prudentes ante toda situación. Y cuando somos prudentes, estamos siendo también sabios, estamos obrando con la rectitud con la que Dios quiere que nosotros obremos. Ahora, como creyentes, todos nosotros tenemos que preguntarnos: ¿quién es el que da la sabiduría? La sabiduría la da Jehová, la da Dios. Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De tal modo que es Dios mismo el que da la sabiduría, el que entrega la sabiduría. Y también la palabra nos exhorta a nosotros que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, y que Él la dará sobreabundantemente sin reproche. De tal modo que también somos llamados a pedir de esa sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué razón es importante que nosotros contemos con la sabiduría de nuestro Padre Celestial en nuestro diario vivir? Por la razón que Proverbios 8:11 expresa lo siguiente. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo estos proverbios, estos dichos profundos, esta sabiduría verdaderamente entregada por Dios, él hace una referencia acerca de la sabiduría que es mucho mejor que las piedras preciosas. En otro versículo del capítulo también habla de que la sabiduría es mucho mejor que el oro y que el oro refinado. Dice Proverbios 8:11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Hermanos, el llamado que el apóstol Pablo hace en Efesios 5, nosotros estamos viendo el versículo 15, dice que verdaderamente andemos como sabios. Quiero decirles de que lo verdaderamente sabio que va a haber dentro de nuestros corazones es todo aquello
que es el conocimiento de la palabra de Dios, y entonces lo estamos aplicando a nuestro diario vivir. De ahí es que vamos a ser sabios, porque la sabiduría es mayor que la inteligencia. Inteligencia es conjunto de conocimientos. Sabiduría es la aplicación de ese conjunto de conocimiento a diferentes circunstancias del diario vivir que se nos presentan a cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a ser sabios, aprender a escuchar la palabra de Dios, discernirla, analizarla bien. Y nótese algo, nuestra amada hermana Rosemary leyó en Ezequiel, ¿verdad?, recientemente, y dice ahí de que fue Dios quien engañó, ¿verdad?, a tal profeta para que hablase mentira, para que dijese mentira. Ahora, nosotros hemos leído en otra porción de la palabra de Dios también de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es que Dios verdaderamente haya engañado en sí al profeta, no es que así sea como lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a profundizar un poco más, sino que Dios, por las concupiscencias, por la maldad de esos profetas que quieren andar adivinando mentiras, Dios permite que le lleguen espíritus engañosos a esa persona, y esas personas entonces puedan hablar mentiras, puedan hablar engaño. Pero no es que Dios sea el mentiroso o es que sea el engañador, no, sino que Dios lo permite. Y vamos a hablar un poco más ahora, los cristianos, los redimidos, los hijos de Dios que estamos aquí, vamos a aprender a analizar mucho acerca de la sabiduría de Dios, de la voluntad de Dios que se encuentran en estos 3 versículos que acabamos de leer. Quiero llevarnos a lo que dice 1 Corintios 1:19. Vamos a hacer un análisis concienzudo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 19. Haciendo, amén. Pues está escrito: descubriré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así es. A primera instancia, a primer análisis, nosotros podemos pensar, bueno, Dios va a destruir la sabiduría de los sabios, como está escrito. Pero nosotros, haciendo buen uso del ejercicio hermenéutico, llegamos a la conclusión que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios, pero no es una sabiduría celestial, no es una sabiduría entregada, otorgada o imputada por Dios a la persona, sino que Él destruye la sabiduría humana, la sabiduría pecaminosa, la sabiduría carnal. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede leer este versículo y puede enfocarse entonces, no, pero la palabra de Dios me dice de que va a destruir la sabiduría de los sabios. Pero usted tiene que hacerse la pregunta, ¿qué clase de sabiduría? La sabiduría carnal. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, el versículo 26, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26, habla que la sabiduría habla acerca de lo que Dios va a destruir. Habla a qué sabiduría se refiere Dios. Sabios según la carne. Ya tenemos 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Estamos viendo en su propio texto, en su contexto, estamos analizando esto para que nosotros tengamos una mayor comprensión, porque nosotros podemos leer el versículo que les dije, el 19, que va a destruir la sabiduría, pero es la carnal, es la que es pecaminosa. El versículo 26 habla a qué sabiduría se refiere Dios: sabios según la carne. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender algo, porque verdaderamente existe sabiduría que es según la carne, y no solamente según la carne, sino que Santiago me habla en su capítulo 3 que hay sabiduría terrenal, diabólica, que no tiene nada que ver con Dios. Por esa razón Santiago 3, 14 y 15 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15 de Santiago 3. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Presta atención, amada iglesia. Esta sabiduría que acabamos de mencionar no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. A esa sabiduría es la que 1 Corintios 1:19 se está refiriendo Dios, que va a destruir la sabiduría de los sabios, la carnal, la terrenal, la diabólica. La ha destruido y la va a destruir. La sabiduría que es de lo alto, Santiago 3:17 nos dice que es primeramente
pura, sin mancha, sin contaminación. Después pacífica, como lo que Dios dice, Jesucristo mismo dice en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra de Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, que es buena, llena de misericordia, que se compadece de la necesidad, de angustia en la que otra persona pueda estar, se pueda encontrar, y de buenos frutos, sin incertidumbre, que no se duda, ni hipocresía, Santiago 3:17. Ahora bien, nosotros vamos a ir avanzando acerca de esto. Ya vimos que verdaderamente debemos de ser hombres sabios, no debemos de vivir o andar con nuestro estilo de vida, nuestro patrón de conducta no debe de ser pecaminoso como el del necio que niega a Dios, sino que tenemos que ser sabios, obedientes a la palabra de Dios, escuchar sus mandamientos, atesorarlos en nuestros corazones y ponerlos por obra. Somos sabios. En Efesios 5:16 el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón dice el apóstol Pablo que debemos de aprovechar bien el tiempo en Efesios 5:16? Porque los días son malos. Y si el apóstol Pablo hace ya 2000 años que escribió estas palabras y pronunció todo esto de que los días eran malos, imagínense si en aquellos tiempos los días eran malos, ¿cómo son de malos en los tiempos en los que nosotros nos encontramos? ¿Y cuál es la implicación que el apóstol Pablo nos lleva a cada uno de nosotros a aprovechar bien el tiempo? En primer lugar, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo en la oración, porque cuando nosotros estamos orando, estamos teniendo una intimidad con nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando al trono de la gracia para poderle compartir nuestras cargas, todo aquello que nos angustia, todas nuestras tribulaciones, nuestras congojas, y a la misma vez para que mis pensamientos en la oración puedan ser alineados conforme a los propósitos y pensamientos de Dios. Mediante la oración Dios me da iluminación, mediante la oración Dios me enseña a confiar más en Él, a esperar más en Él, a verdaderamente rendir mi voluntad a su voluntad, como lo hizo Jesucristo. Amada iglesia, aprovechando bien el tiempo es congregándonos los unos y los otros, juntos los redimidos, la comunidad de los cristianos, de los hijos de Dios, y participando de la sana palabra, de la sana escritura, y a la misma vez todos unánimes juntos compartiendo acerca del amor fraternal que debe de existir como los miembros del cuerpo de Cristo. A la misma vez, aprovechando bien el tiempo, es buscando más la presencia de Dios, cantándole, alabándole, exaltando aún a su nombre, verdaderamente rindiendo todas nuestras voluntades a la voluntad de Cristo Jesús, al señorío de Cristo Jesús, dependiendo más del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos ser más llenos de su Espíritu, buscar su presencia día y noche, orar sin cesar, buscarle a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios, de tal modo que no estamos para estar perdiendo el tiempo en estos días que son malos. Aferrémonos más a Dios, busquemos más de Dios. El apóstol Pablo tiene la intencionalidad de que cada uno de nosotros pueda aferrarse a las promesas de Dios que son verdaderas, inmutables y que se realizan en todos aquellos que le temen. Ahora bien, amada iglesia, vamos a entrar a un versículo donde yo, pensando, ¿verdad?, acerca de todos ustedes, dije, ¿está la iglesia preparada para escuchar sobre lo que voy a enseñarles, sobre lo que la Biblia demuestra, enseña? Y se me vino a la mente, ¿verdad?, el pensamiento que el autor de los Hebreos le dijo a ellos, a quienes iba dirigida la carta, la epístola a los Hebreos, que él quería demostrarle muchas cosas o enseñarle muchas cosas acerca de los misterios de Dios, de la palabra de Dios, pero que todavía no estaban preparados ellos, porque no podían digerir muy bien la palabra de Dios, no estaban de carne, sino que de lechita. No es que les esté diciendo que todavía están de lechita todos ustedes, no es así. Pero sí sé de que mientras se está predicando la palabra de Dios día tras día, mientras está en la iglesia año tras año, debe de ir lógicamente, razonablemente, subiendo nuestro conocimiento acerca de la palabra de Dios.
El versículo 17 del capítulo 5 que estamos leyendo de Efesios dice: por tanto, no seáis insensatos, no sean ignorantes, no sean faltos de conocimiento de la palabra de Dios, no estén ignorando las riquezas de la fuente del conocimiento transformador de Dios. No lo hagan, dice ahora el apóstol Pablo. Y quiero hacer una salvedad: el apóstol Pedro dijo en su carta también de que el apóstol Pablo fue lleno de la sabiduría de Dios, que él enseñaba de muchos misterios, de muchas cosas verdaderas que ninguno más lo pudo haber hecho, dijo el apóstol Pedro, refiriéndose al apóstol Pablo. Pablo dice en el versículo 17: por tanto, llega a una conclusión, y solamente tomé estos 3 versículos porque esto es profundo lo que se va a decir, lo que se va a explicar, y hay muchas preguntas al final, las vamos a hacer y las vamos a responder con la ayuda del Señor. Versículo 17: por tanto, conclusión, dice el apóstol Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a entrar ahorita a un tema acerca de andar en sabiduría, cómo ser sabio verdaderamente, cómo dirigirnos en sabiduría delante de Dios. Si insensato, si necio es ignorante, y sabio es alguien que conoce la palabra de Dios y la pone por obra, porque ese es alguien sabio que la pone por obra. El apóstol Pablo nos está haciendo un llamado a que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, ¿conocemos la voluntad de Dios todos los que estamos aquí? Participemos, podemos participar. Sí y no. Si conocemos la voluntad de Dios, no tengamos pena, no pensemos que vamos a quedar reprobados como un examen que nos esté haciendo alguna persona, que nosotros vamos a la escuela, a la universidad. No. Si conocemos la voluntad de Dios, en parte, no toda, porque hay voluntad revelada de Dios y hay voluntad secreta de Dios. Vamos a ir entrando en materia, vamos a ir poniéndonos un poco más atentos a lo que se va a decir, para que analicemos un poco más la Escritura, para que el día de mañana no venga alguna persona y quiera trastornar las cosas de la palabra de Dios, sino que nosotros vamos a poder estar bien firmes en el conocimiento de la verdad, lo que Dios ha revelado para nosotros. Deuteronomio 29 nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y que las cosas ocultas o secretas le pertenecen a Dios. Estamos viendo un inicio verdaderamente acerca de la voluntad de Dios, revelada y secreta. Vamos a tratar de hablar de una forma llana posible, sin tecnicismo, para que todos podamos comprender acerca de la voluntad de Dios. Porque Pablo dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tenemos que ser entendidos, pero para que seamos entendidos, tenemos que tener a personas que nos hagan con la ayuda de Dios, y sabiendo que el Espíritu Santo es que lo hace, pero que nos expliquen a cómo ser verdaderamente personas que comprendan, que entiendan, que puedan razonar, sopesar acerca de la voluntad de Dios. Muy bien. En el conocimiento de la palabra de Dios nosotros llamamos acerca de la voluntad de Dios, y quiero hacer una salvedad de inicio. La voluntad de Dios es una sola. Es una sola siempre. Y ya vamos a hablar acerca de lo que acabamos de mencionar nuestra hermana Lismeri, ¿verdad? Que dice Timoteo, 1 Timoteo, creo que es 2:4, por ahí, que todos seamos salvos. Oigan bien, la voluntad de Dios es una sola, en primer lugar es una sola. Pero para que nosotros empecemos a comprender un poco más acerca de esta voluntad de Dios, quiero que analicemos lo siguiente. Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que nosotros tenemos que ir siendo transformados en un conocimiento de la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Leámoslo como una verdaderamente, como un inicio para que nosotros comprendamos esto. Iba a decir premisa, pero no, como un inicio, un adelanto de lo que vamos a hablar, porque dije de que vamos a hablar de una forma llana posible. ¿Qué dice Romanos 12:2?
Probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es buena, es agradable y perfecta, claro que sí. Ahora bien, la voluntad revelada de Dios se conoce también como la voluntad activa de Dios, que es la voluntad decretiva de Dios. Estamos entrando un poquito ya en materia. ¿Cuál es esa voluntad decretiva de Dios? La misma palabra de Dios, decretiva, lo dice y lo explica, que Él decreta, y lo que Él decreta soberanamente, así se hace, se realiza, y nada ni nadie puede estorbar jamás esa voluntad decretiva de Dios. Jamás nadie puede interponerse a lo que Él ha decretado, a esa voluntad decretiva de Dios, porque también vamos a hablar acerca de la voluntad permisible de Dios, lo que Él permite, pero ahorita estamos en la voluntad decretiva de Dios, la voluntad soberana verdaderamente de Dios, lo que Él ha decretado. Todo lo que Dios decreta es la misma que su voluntad soberana. Todo lo que Él desea hacer y lo decreta, lo ejecuta. ¿Cómo qué? Como en el principio de la creación. Génesis 1. En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y Él fue formando las cosas. Él decretaba, Él decretó y las cosas se iban haciendo. Y nadie puede interponerse a eso jamás. Otra cosa también es, un ejemplo es Jonás. Jonás no quería llevarle la palabra a los de Nínive, a los ninivitas, de que verdaderamente se repitiera, se convirtiera. Jonás iba en contra de la voluntad decretiva de Dios. Óigase, decretiva de Dios. Jonás quería agarrar, digamos, un ejemplo para la izquierda. No, Dios, yo no voy a Nínive. Agarra hacia el opuesto lado. Y Dios le dice a Jonás, nos vemos en Nínive, siempre vas a ir a Nínive. ¿Y qué sucedió? Nosotros conocemos la historia. Un pez grande se lo tragó. ¿Y qué pasó? Vino Jonás y siempre llegó a Nínive, en contra de su voluntad. Jonás. Vamos a aprender un poco acerca de la voluntad decretiva, que Dios decretó que Jonás va para allá y va para allá, y nada se puede resistir. Y si es necesario usar un pez grande para que lo traiga y lo lleve allá, lo hago, dijo el Señor. Y fue. Ya vimos acerca de la creación, ya vimos acerca de Jonás, ya vimos acerca de la voluntad decretiva de Dios, de lo que Él decreta. Hechos, capítulo 4, leámoslo, vamos a leerlo todos para que vamos entendiendo esto. Quiero llevarnos al libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28. Estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios. Hechos, capítulo 4, versículos 27 y 28, dice: porque verdaderamente, oigan bien, el plan de redención, nadie iba a obstaculizar a Dios. Iba a querer el hombre oponerse, incluso Satanás diciéndole que no fuera a tal lugar a Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía lo que tenía que hacer, porque ya lo había decretado su Padre Celestial. Hechos 4, 27, 28. Porque verdaderamente se unieron, óigase bien, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes? A quien tú ungiste, Dios lo ungió. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato. ¿Con quiénes más? Con los gentiles y el pueblo de Israel. El versículo 28 dice, ¿para qué? ¿Para qué se unieron todos ellos? Para hacer cuanto tu mano, porque aquí le estaban orando a Dios los apóstoles, para hacer, oigan qué cosa, voluntad decretiva de Dios, que se tiene que llevar el plan de redención a cabalidad, y nada ni nadie se va a oponer. Al contrario, yo uso a Herodes, a Pilatos, a los gentiles y a los israelitas a que lleven ese plan sin ellos darse cuenta, porque yo lo he decretado. Es lo que hizo el Señor. Analicemos bien. Oigan bien, para hacer cuanto tu mano, le dicen a Dios, versículo 28, y tu consejo. ¿Y quién ha sido el consejero de Dios? Nadie. Jamás. Él no necesita consejero ni consejo. Y tu consejo, ¿habían qué? Habían antes, esto habla de la eternidad pasada, habían antes determinado que sucediera. Voluntad decretiva de Dios, que nadie puede resistir ni oponerse a eso. Estamos entendiendo acerca de la voluntad decretiva, que lo que Dios decreta, Él mismo lo ejecuta, lo lleva a cabo.
Él usa hombres, tanto malos, tanto buenos, pero Él los lleva a cabo. Él los lleva a cabo. A la misma vez, Romanos capítulo 3, versículo 25, nos dice, porque sí es cierto, Jesús murió por nuestros pecados, claro que sí, eso no se puede negar. Pero Romanos también 3:25, aquí es lo que yo les estaba pensando. ¿Será que la iglesia ya está un poco educada para ir recibiendo un poco de palabra más sólida y tratar de comprender estas cosas acerca de la voluntad decretiva, soberana, permisible, activa, pasiva de Dios? ¿Será que ya están listos? ¿O será que están como unos bebés que todavía hay que darle lechita para que se conformen a solamente los principios fundamentales, que es los rudimientos básicos del Evangelio, como lo llama el autor de Hebreos? Pero yo dije no. Yo creo que esta iglesia ya está un poco sazonada, ya está un poco madura, ya puede ir aprendiendo más de la palabra de Dios, porque de eso se trata, hermanos, de ir creciendo en este conocimiento de la palabra de Dios. Y nótese, vamos a hacer una salvedad también al final de lo que dijo nuestra hermana Grismeri, lo vamos a buscar ahí, de que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Vamos a ver a qué se refiere cuando dice todos los hombres sean salvos. Hay muchas cosas que tenemos que profundizar, al igual que el apóstol Pablo cuando hacía oración por Israel, que todo Israel fuera salvo, el anhelo de mi corazón. Pero Pablo hablaba de que no habían creído a la palabra de Dios primeramente en su contexto. O sea, pero eso no es para profundizar más en otra ocasión de lo que Pablo dice de la oración de Israel, que es cierto, lo tenía en su corazón, pero hay que profundizar en el contexto que Pablo viene hablando. Romanos 3:25, a quien Dios, ¿a quién puso Dios como propiciación? No, a Jesucristo. Versículo 24 dice, ¿qué dice el 24? Me dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está hablando de Cristo Jesús. Amén. A quien Dios puso a Cristo Jesús como ¿qué? Como propiciación. ¿Y qué era propiciación? Aplacar la ira de Dios. Fue Dios Padre que decidió en su soberanía, en su voluntad decretiva, poner a Cristo Jesús como propiciación para que la ira de Dios que venía sobre nosotros, Jesucristo la recibiera y no la recibiera yo. A eso se llama propiciación. Un intermedio, nuestro intermediario, nuestro árbitro que se pone en medio. Por medio de la fe en su sangre, ¿para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Fue Dios que puso a Jesucristo como propiciación, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hablando acerca de Cristo Jesús, hablando también de la voluntad decretiva del Padre. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Quién fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo? Jesucristo. El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13, también ya ofrecido como ofrenda al Señor. Voluntad decretiva de Dios, que nada ni nadie se iba a interponer al plan de redención que Dios Padre ya traía. ¿Están entendiendo, amada iglesia, lo que están prestando atención acerca de esta voluntad? Porque después vamos a ver la voluntad permisiva de Dios. Y es la misma, les dije al inicio, para que no se confunda. Pero para que tengan un mayor conocimiento de las cosas, nosotros las desglosamos así. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de los tiempos es en la plenitud del tiempo, ni un día antes, ni un día después, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios ya había predeterminado que iba a enviar a Jesucristo, nacido de mujer y bajo la ley, para verdaderamente vencer el dominio, el imperio de Satanás y hacernos sus hijos. Isaías 46:10, Dios dice, ¿qué dice Isaías 46:10? Anuncio lo por venir desde el principio. En otras palabras, Dios está diciendo, yo estoy anunciando, oigan bien, lo que está por venir, el final, yo lo anuncio desde el inicio, desde el principio, porque Él lo conoce todo. Isaías 46:10, anuncio lo por venir, lo que está por venir, el final de las cosas, desde el principio. ¿Por qué razón? Porque es el autor, Él es el autor de toda la historia, de todo lo que ha creado, de todo lo que está por venir. Él es el autor y ya lo conoce. Él ya lo conoce todo. Haciendo Él verdaderamente referencia, anuncio lo por venir desde el principio, para que vean que Él
la voluntad decretiva de Él se lleva a cabo, Él mismo la ejecuta. Amada iglesia, ahora, hemos visto la voluntad decretiva de Dios, lo que Él decreta lo cumple. Ahora, voluntad permisible o permisiva de Dios, ¿cuál es? ¿En qué se basa? ¿Qué tiene que ver esta voluntad permisiva de Dios? En lo siguiente: Dios ha establecido sus mandamientos. ¿Verdad que nosotros conocemos los mandamientos de Dios? Amén. Conocemos su ley moral, su ley ceremonial, su ley judicial. Nosotros conocemos acerca de todas estas cosas. Los mandamientos, que es la ley moral de Dios, Él los ha establecido. ¿Verdad que la voluntad de Dios, qué dice? No robarás, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y así pueden ir viendo ustedes los 10 mandamientos. Esa es una voluntad de Dios, que nosotros no mintamos, no robemos, no hurtemos, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Es voluntad de Dios esa, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Ahora, esa voluntad de Dios, y con esto voy a hacer la salvedad, no es que Dios esté aprobando el pecado o que transgredamos sus mandamientos. No es esa la enseñanza. La enseñanza es esta: la voluntad decretiva de Dios se lleva a cabo. Quien se quiera oponer no va a obstaculizar la voluntad decretiva de Dios. Él lo realiza tal y como es. Pero a la misma vez nosotros sabemos de que tenemos la posibilidad de transgredir esa voluntad permisible de Dios. Por ejemplo, si dice no mentirás o no robarás, nosotros sabemos que podemos robar, ¿verdad? Estamos entendiendo un poco acerca de esto, pero no es que Él esté en aprobación de que robemos, ni Él esté de acuerdo en que nosotros hagamos esto malo. No levantará falso testimonio, dice Dios. Esa voluntad de Dios que no quiere que levantemos falso testimonio. Pero nosotros levantamos muchas veces falso testimonio. Nosotros muchas veces deshonramos a padre y a madre. Nosotros muchas veces hurtamos, robamos, mentimos, engañamos. O sea, la voluntad permisible de Dios es que Él puede permitir, pero no es que Él esté dando su consentimiento a que nosotros transgredamos su palabra, su mandamiento. No se vaya a malinterpretar. Escuchen bien mis palabras. La voluntad permisible de Dios, ¿cómo qué? ¿Se iba a agradar Dios de que Job sufriera, perdiera a sus hijos? Pero ¿qué pasó? La voluntad permisible de Dios permitió que Job perdiera sus 10 hijos, su ganado, sus casas, pero Dios no estaba en aprobación de eso. Vamos entendiendo acerca de la voluntad permisible de Dios. Hay cosas que Dios permite que nos pasen porque es su voluntad, pero no es que Él las esté aprobando en sí, sino que Él las permite. Vamos entendiendo esto, como el sufrimiento de Job, la pérdida de Job. ¿Alguien ha leído Job aquí? ¿O solo yo? Solo hermana Elvia y yo. Bueno, qué bien. Los demás los invito a que lean Job. Pero cuando decimos la voluntad permisiva de Dios, puede ser también para dejar una enseñanza o porque yo he desviado y no estoy cumpliendo lo que Dios está. ¿Cómo? ¿Cuál sería la? O sea, cuando Dios decretó, por ejemplo, Dios ha decretado los mandamientos. Entonces, en esta parte de Job fue Satanás. O sea, Dios confiaba tanto en él, o sea, sabía el siervo que era, pero fue como que Satanás llegara a retar a Jehová. ¿A quién le pidió permiso Satanás? A Dios. Le pidió permiso, entonces, pero como él estaba, pero Dios se lo permitió. O sea, fue la permisibilidad de Dios. Ahí está, voluntad permisible de Dios que sucedieran esas cosas. No es que Dios esté aprobando el pecado, no. No es que Dios esté de acuerdo con lo malo, no. Pero hay una voluntad permisible. Por ejemplo, aquí hay muchas personas que están transgrediendo los mandamientos de Dios. Muchos que están matando a personas, violando a personas, robando, hurtando. Muchas personas haciendo lo que no quiere Dios que hagamos, que se haga, se hace aquí. No es que Dios esté en aprobación de eso. De todo eso se va a dar cuenta. Y hay consecuencias graves que Dios le trae a esas personas que están transgrediendo eso. Por eso es que yo dije, estará preparada la iglesia para entender la voluntad decretiva de Dios, que aunque toda la humanidad se quiera oponer a esa voluntad decretiva de Dios, no lo va a lograr, porque
porque Dios la voluntad decretiva la ejecuta a cabalidad, a perfección, pero la voluntad permisible está en nosotros. Oiga, no es que nosotros manejemos la voluntad permisible de Dios, no, tampoco digo eso. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que no mintamos. Pregunta, ¿mentimos? ¿Verdad que mentimos? Pero Él no quiere que nosotros mintamos. Entonces es la voluntad permisible de Dios. Él permite eso, pero no está de acuerdo con eso, ni está aprobando eso. O sea, quiero que caigamos, que vayamos entrando acerca de esto. Es la misma voluntad, se lo dije al inicio. Hay voluntad decretiva, voluntad que es la misma soberana, es la voluntad activa, es voluntad pasiva de Dios. Donde uno puede pensar que Dios no está actuando sobre eso directamente como en la activa, pero en la pasiva Él ciertamente permite ciertas cosas, pero no está dando su aprobación o su consentimiento a eso. Fíjense, acerca del libre albedrío, nosotros... Ajá. Sí. Exacto. Podría venir a ser como cierto, como el libre albedrío. Si el libre albedrío significa todo aquello en lo que yo puedo hacer ciertas cosas, ya sea siendo bueno o sea siendo malo, conociendo yo acerca de estas dos cosas, si a eso le llamamos libre albedrío, sí. En ese sentido, sí, claro que sí, lo que está diciendo nuestro hermano David, en ese sentido, sí. Ahora, para querer, como que dice, tener libre albedrío sobre la elección de salvación a Dios, ahí sí que no, ahí es Dios quien decide que seamos salvos. Pero el libre albedrío sobre decidir hacer lo bueno, lo malo, si yo quiero hacer esa transgresión, la hago, si no, si la cumplo, ahí sí, en ese sentido sí tenemos el libre albedrío. Por ejemplo, vamos asentando un poco acerca de esto, la voluntad decretiva y lo que dijo el hermano David Bonilla, ¿verdad? De que verdaderamente el libre albedrío, si quiero hacer esto malo, aunque sabiendo que Dios no quiere que lo hagamos, ahí nosotros caemos en eso y ahí transgredimos la palabra de Dios y tenemos nuestras consecuencias, porque Dios no lo aprueba ni lo quiere, pero es una voluntad permisible de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que ser enseñada acerca de todas estas cosas. Hay muchas cosas que nos llegan de repente suceden muchas cosas malas a nuestro alrededor. Tiene que ver con la voluntad permisible de Dios que lo ha permitido. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios en Romanos 8 también nos habla que para todos los que aman a Dios, aquellos que aman a Dios, o sea, todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? ¿Por qué cooperan para bien? Porque todo eso nos va a hacer moldeados a la imagen de su amado Jesucristo. Por ejemplo, Job. Otra buena interpretación de la palabra de Dios. Nosotros sabemos de que Dios mismo calificó a Job de justo y que no había otro hombre justo perfecto sobre la tierra, ¿verdad? Pero el único justo y perfecto sobre la tierra es Jesucristo. ¿Saben cuál fue el error de Job? ¿No se lo han explicado alguna vez cuál fue el error de Job? Job se enorgulleció de su propia integridad, pensaba que era irreprochable. Los amigos le preguntaban, tú tuviste que haber pecado para que te venga eso, porque pensaban en la antigüedad que si alguien sufría, le iba mal, era por consecuencia de algún pecado grave que haya cometido. Pero ¿qué pasó? Dios le demostró a Job que verdaderamente Job se había enorgullecido de su propia integridad, irreprochabilidad. Después viene Dios y comienza como con 63, 65 preguntas a hacerle todas acerca de la naturaleza, quién sostiene la tierra, acerca del avestruz, y va hablando más. ¿Por qué razón? Porque el único perfecto que no conoce pecado es Jesucristo. Job sí fue un hombre pecador, aunque la misma palabra de Dios diga que era perfecto y era justo delante de Dios, pero Job se enorgulleció de su propia integridad. Tenemos que observar eso y cuando expliquemos de Job lo vamos a enseñar acerca de todo eso. Ahora, esto de la ley, de la voluntad de Dios, que es permisible y es decretiva, tiene que ver también como con su gracia. Hay una gracia general de Dios para con todos, pero hay una gracia particular. Esa particular es eficaz, la que Dios tiene particularmente para con cada uno de nosotros. Mateo 5:45, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 5:45? Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de Dios. Esto hablando acerca de la gracia general de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en ¿dónde? Mateo 5:45, que está en ¿dónde? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene una gracia general para con todos, aún a los malos les hace salir
libertad de todos, una gracia general para todos, para todos. Dios lo hace para con todos, en su gracia general. En su gracia particular, en su gracia eficaz, es verdaderamente, para conocer la gracia ahora de Dios particular, tengo que conocer la general, que es todo lo que tiene que ver conmigo, sus bendiciones, su riqueza en gloria. La particular tiene que ver con verdaderamente la salvación que Él me ha dado, que es eficaz. No se puede oponer para todo el que Él ha llamado y quiere verdaderamente salvar. Ahora, nosotros podemos ver acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, nos apartemos del mal. Claro que sí. 1 Tesalonicenses 4, 3. ¿Qué dice? Que la voluntad de Dios es... ¿Hola? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Si alguien no tiene, que nos ayude a leerlo, que lo escuchemos. 4 y 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora bien, esta voluntad de Dios nos está llamando a los hijos de Dios, porque se supone que los hijos de Dios son los que le van a obedecer. Un incrédulo, un pagano, un necio, como lo vimos al inicio, no está en disponibilidad de querer obedecer los mandamientos de Dios, porque dice en su corazón que no hay Dios. ¿Verdad que se está refiriendo a alguien que ha sido llamado por Dios para salvación? Que ahora nos santifiquemos, dice que nos apartemos del mal, como lo que viene hablando el apóstol Pablo en Efesios, despojados del viejo hombre y ahora revistamos de nuevo. Vale, se están dando cuenta. Ahora, nótese, aquí tengo anotado para que vean que no lo anoté hasta ahorita que hermana Guimerio lo dijo. ¿Por qué? Porque si lo sacó hermana Guimerio es para que la iglesia sea entendida en lo que vamos a pronunciar ahorita. Quiero que leamos 1 Timoteo 2:4. Lo tengo anotado, ya lo traía anotado porque es alguna de las controversias en las que nosotros entramos. 1 Timoteo 2:4, ¿qué es lo que dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verdad, vale. Oigan bien cómo dice la palabra de Dios. ¿El cual quiere qué, hermana? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es. Ahora, si yo me quedo como un mal lector, digámoslo así, mal lector, mal estudioso de la palabra de Dios, porque de repente muchos son así, muchos de los predicadores de repente, ¿verdad?, hacen uso selectivo de ciertos versículos, ignorando el resto del contenido de la palabra de Dios. Vaya. Si bien es cierto, primera carta de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 4, nos dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Ahora, preguntémonos, ¿son todos los hombres salvos? No. ¿Verdad que no? No todos los hombres son salvos. Nosotros tenemos que ver esto. Cuando Dios dice que todos los hombres sean salvos, son todos aquellos a los que Él ha llamado, a los que Él ha conocido, a los que Él ha predestinado, a los que Él verdaderamente tenía en su plan de redención llevar a cabo. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Claro que sí, a todos sus elegidos, quiere que todos sean salvos. A la misma vez también, oigan bien, también Dios quisiera que todos los hombres fuesen salvos. Sí, Dios quiere eso. El problema está en que el hombre muchas veces no quiere nada con Dios y no obedecen a Dios, como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 16. Hablando de todos, hablando de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué dice? Vamos a ver que no todos obedecen ni quieren ser verdaderamente hijos de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 16, ¿qué dice? Mas no todos obedecieron ¿A qué? Ahí está. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vale. Ahora, para que ustedes tengan más luz acerca de los pasajes de la Escritura, de la palabra de Dios, si nosotros nos quedamos aquí con un solo versículo y no analizamos y no nos preguntamos, ¿son todos los hombres salvos? No. Hay muchas sectas que piensan que el infierno no existe, porque dicen, ¿cómo es que un Dios amoroso, bueno, misericordioso, va a tener un lugar de tormento que es el infierno, donde va a permitir Él o va a querer Él que estén hombres ahí ardiendo, quemándose por toda una eternidad? Muchos no creen en el infierno y muchos dicen que no, que todos son salvos. No, la palabra de Dios me enseña
que verdaderamente solamente son salvos todos aquellos que creen verdaderamente con su corazón en Cristo Jesús. Romanos 10:16. Más, no todos obedecieron al Evangelio, pero estamos leyendo 1 Timoteo 2:4 que dice que Dios quiere que todos los hombres sean. La pregunta, ¿son todos salvos? ¿Verdad que no? Y Romanos me está diciendo 10:16 que no todos obedecieron al Evangelio, a las buenas nuevas del Salvador. O sea, nos quedaríamos cortos si solamente leemos una porción de la palabra de Dios y nos quedamos solo con eso y no leemos el resto y no vemos el resto que la palabra de Dios dice. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie quiso creer al anuncio del Señor. Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? Vaya, se dan cuenta, hermana Edna se lo sabe de memoria. Mateo capítulo 7, versículo ¿qué? 21. Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es esa voluntad que hay que hacer? Porque la salvación no es por obras, es por fe. Pero también Jesús dice que la voluntad del Padre es que crean al que Él ha enviado, que es el que crean en Jesucristo. Esa es la voluntad, Jesús lo dice. Que esta es la voluntad del Padre, que crean en el que Él ha enviado, en Jesucristo, en su Hijo amado. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Esa es la voluntad, creer, porque es por fe. Ahora, ya les he explicado muchas veces que después las obras están testificando de mi salvación, porque ahora tengo buenos frutos de arrepentimiento, de hacer buenas cosas, pero no para salvación, porque hay también una iglesia que enseña que la fe va a la par de las obras, van unidas las dos, tiene que ser por las dos, pero no, solamente somos salvos por fe en Cristo Jesús. Ahora también, sabemos que no todos son hijos de Dios, acerca de todos salvos, 1 Juan 3:10, que solamente los que hacen la voluntad de Dios estos son hijos de Dios. Y Gálatas también nos enseña, Romanos 8:16, y hay múltiples pasajes, amada iglesia, pero ahora bien, ¿qué quiero decirle con esto? La voluntad decretiva y la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad de Dios primordialmente es que nosotros seamos moldeados a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Primordialmente, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos parezcamos más a su Hijo amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque al hacer eso es porque nosotros hemos creído en su Hijo amado Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nuestros corazones. El Espíritu Santo no se va a derramar o un incrédulo no puede ser morada del Espíritu Santo. Es una contradicción. ¿Usted cree que un incrédulo, un pagano, alguien que no crea en Dios, alguien que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador, va a ser templo y morada del Espíritu Santo? ¿Verdad que jamás? Solamente son templo y morada del Espíritu Santo aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Ahora vamos entendiendo de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente vienen ciertos predicadores o ciertos pastores o ciertos maestros, se basan de un versículo o otra cosa y están olvidando el resto, pero la iglesia tiene que ser aprendida, tiene que ser enseñable, tiene que conocer acerca del resto que la palabra de Dios nos dice, de tal modo que nosotros tenemos que ir profundizando un poco, y como siempre les he dicho, hay muchas cosas en que profundizar, hay muchas dudas, sí, yo sé que sí. ¿Por qué? Porque frecuentemente yo lo hablo con mi esposa, a veces lo hablo con el pastor. El problema está en que nosotros, ¿a quién estamos escuchando? Porque muchas veces, si yo voy a otro lugar, a otra iglesia donde me están enseñando de que cosas contrarias a la palabra de Dios, yo ya las creo, yo así las percibo y así me las clavo y las meto, olvidando lo que Dios dice verdaderamente en su palabra y nos enseña a la luz de su palabra, a la luz de la misma. Por ejemplo, un día de esto estaba hablando con una hermana, ¿verdad?, que me aprecio mucho también, que de repente, si es malo o no es malo usar pantalón, que si Dios condena eso o ese, y a la luz de la palabra de Dios no es malo, y muchos piensan que sí y condenan eso, y lo expliqué bien de que no es así, porque para empezar en el Antiguo Testamento, y aquí nos hemos salido de esto, pero estamos hablando acerca de la comprensión, de la conceptualización de lo que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios, porque hay personas que condenan que la mujer usa pantalones, pero Dios no condena eso. Para empezar, nunca se usó pantalones en el Antiguo Testamento, nunca. Al contrario, Jesús vestía
vestidos, túnicas, que cualquiera puede pensar aquí, pero entonces yo no tengo que usar vestido o algo así. Depende del país, la cultura donde usted se encuentre, porque hay un país por allá donde los hombres usan faldas y nosotros aquí lo vemos como que no es correcto eso, pero allá es correcto eso. El problema está en la conceptualización. Y le dije también que mi esposa, la mamá de ella, que sirve activamente en la iglesia, ¿verdad?, que también es superintendente como hermana Grismel, le contó una pasada de que había una mujer que usaba pantalones y una mujer que usaba faldas, y que la que se portaba mal era la que usaba faldas y la que se portaba bien era la que usaba pantalones. Entonces, muchas personas condenan eso, que si usar pantalones es malo. No, no es malo, hermanos. La transformación de la vida no depende de la ropa, no, sino que son actitudes correctas conforme a la palabra. Sí. Por ejemplo, hay un montón de mujeres que andan con paletoneados, eso no se ve bien. Sí. Yo me paro en la copa, a mí no me saludan, porque la iglesia bautística. O sea, el peligro es asociar el vestimento con la santidad. El vestido no tiene nada que ver con la santidad. Lo único que ayuda es como un buen ejemplo para el mundo. Exacto. Eso sí podemos decirlo, que ayuda. Pero no es que sea Pero condenatorio. es obra de salvación. Porque Okay. parece que esta iglesia han relacionado el vestuario como una obra de santidad y de salvación. Eso no es así. Sí. Y condenan eso, ¿verdad? Lo condenan y no lo deben de condenar y lo critican mucho, pero no. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en paz, a leer la palabra de Dios y conocer más, profundizar más. Vaya, por ejemplo, le estaba hablando el pastor, dice, hay hermanas que ven malo eso, lo ven pecaminoso. ¿Por qué? Porque muchas escuchan a Israel González, escuchan a otros ahí. La palabra de Dios dice, no usarás ropa a la mujer o vestir con decoro. ¿Cuál? Bueno, hermanos, vamos a dar ahorita, ya vamos a hablar acerca de eso. Vamos a orar y después hablamos de eso. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por esta enseñanza que nos has traído el día de hoy. Bendice a todos los hermanos, gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, oh Señor, que son nuevas cada mañana. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y bendice a todos los hermanos, a todos los oyentes de las redes sociales que han estado presentes, oh Señor, para tu honra y para tu gloria. Damos gracias en tu día, en Cristo Jesús. Amén y amén.